Buenos días a todos. Quiero agradecerle a los organizadores por haberme invitado a participar en esto. Me encantan las charlas y me encantan las charlas para pacientes. Muchas gracias a Gales por su trabajo incansable y al doctor Miguel Mesa que se encarga de coordinar esto y que me ha asignado una charla que me parece fascinante, antimaláricos en lupus eritematoso sistémico. Estos son mis conflictos de intereses. Esta es mi declaración legal. Entonces, tenemos que resaltar unos aspectos del lupus eritematoso sistémico para entrar de lleno a hablar de antimaláricos. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune de etiología desconocida, crónica, multisistémica y de curso variable. Esto se traduce en qué? En que al ser una enfermedad autoinmune, el sistema inmune de defensas es el encargado de defender el cuerpo, pero tiene algunos errores y en vez de defendernos de agresiones externas o sustancias extrañas como virus o bacterias, se equivoca, pierde la tolerancia hacia lo propio y puede atacar los órganos propios. Es crónica, quiere decir que una vez inicia no tiene cura, dura para toda la vida. Multisistémica quiere decir que puede afectar diferentes órganos o sistemas en diferentes momentos. Usualmente afecta piel, articulaciones, riñones, pero puede afectar cualquier parte del organismo. Tiene una etiología desconocida, esto quiere decir que no sabemos cuál es la causa, la herencia tiene algo de impacto, pero no es el único factor que contribuye a que la enfermedad aparezca. El curso clínico es variable. En la mayoría de los pacientes hay periodos de actividad asociados o intercalados con periodos de remisión o inactividad de la enfermedad. Y adicionalmente, no tiene cura, pero lo más importante es que tiene manejo. Por todo lo anterior es fundamental una estrategia de tratamiento adaptada a cada persona por un especialista en el manejo de la enfermedad, que usualmente es el reumatólogo. Dentro de estas estrategias de tratamiento se utilizan generalmente medicamentos conocidos como antimaláricos y estos se consideran como estándar de tratamiento. Esto quiere decir que toda persona con lupus eritematoso sistémico debe estar recibiendo medicamentos antimaláricos, independiente si la enfermedad está activa o no está activa. Los únicos motivos por los cuales no se deben estar recibiendo estos medicamentos es porque exista alguna contraindicación, que son pocas, que el paciente no los tolere, que el paciente sea alérgico o que el paciente no acepte su uso. Y generalmente cuando el paciente no acepta su uso, intentamos a través de educación que el paciente acepte utilizar el medicamento debido a la gran cantidad de beneficios que hay en la enfermedad y los riesgos pocos que comentaremos más adelante. Entonces, la educación es fundamental y por eso vamos a pasar a hablar de qué son los antimaláricos. Los antimaláricos o antipalúdicos son medicamentos que se utilizaban en el tratamiento de una infección conocida como malaria. Durante su uso, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, se notó que las personas que sufrían de artritis o algunas enfermedades de piel o enfermedades autoinmunes mejoraban mientras estaban recibiendo el tratamiento de esta infección que se llama malaria. Y ellos notaron que controlaba la inflamación en piel, controlaba la inflamación en ciertos órganos, controlaba la inflamación articular. Por esto se empezaron a utilizar en enfermedades reumáticas y desde ya hace varias décadas se autorizó su uso en enfermedades como el lupus eritematoso sistémico. Ahora, los antimaláricos utilizados en reumatología son cloroquina, hidroxicloroquina y quinacrina. La quinacrina no se utiliza mucho, ya no se consigue de forma comercial, hay que mandarla a hacer en un preparado magistral, no es tan potente como los otros medicamentos y puede causar una coloración medio amarilla de la piel, por lo cual cayó en desuso. Pero la cloroquina y la hidroxicloroquina son las más utilizadas actualmente. La cloroquina se utiliza de forma frecuente en Latinoamérica, la hidroxicloroquina se utiliza de forma más frecuente en Norteamérica. Nuevamente, consideramos estos medicamentos estándar de manejo. ¿Listo? Todo paciente con lupus eritematoso sistémico debería estar recibiendo un antimalárico. ¿Vale? Estos medicamentos permiten reducir la dosis de esteroides o glucocorticoides, que son medicamentos muy buenos para controlar la inflamación, pero que tienen unos efectos adversos importantes. Los antimaláricos nos permiten disminuir la dosis de estos glucocorticoides al ayudar en controlar la enfermedad. Se utilizan en lupus eritematoso sistémico vía oral, usualmente tabletas de 250 miligramos de cloroquina, que traen realmente 150 miligramos de cloroquina base,
y de 200 o 400 miligramos de hidroxicloroquina. Los antimaláricos no solamente se utilizan en lupus eritematoso sistémico, se utilizan también en artritis reumatoide, se utilizan en síndrome de Sjögren, se utilizan en artritis juvenil, o sea, se utilizan en diferentes enfermedades de reumatología. Y al considerarse estándar de manejo de la enfermedad, y como la enfermedad es una enfermedad crónica, se consideran fundamentales para mantener la enfermedad controlada y por eso se considera que su uso es indefinido. Ellos tienen la capacidad de lograr control de manifestaciones leves como inflamación articular, inflamación de la piel, fiebre, pero también ayudan al control de manifestaciones graves que aunque ellas solos no son suficientes para controlar, como cuando hay inflamación del riñón, como cuando hay alteraciones en sangre, en corazón o en pulmón, sí ayudan a que el control se logre más fácil y con menos uso de esteroides. Por este motivo, siempre debemos estar recibiendo antimaláricos. Son medicamentos que generalmente tienen pocos efectos adversos, se consideran muy seguros, usualmente se toleran muy bien. Ahora, ¿cómo actúan los antimaláricos? A través de varias vías. Ellos controlan la producción de sustancias inflamatorias, por lo cual disminuye la inflamación. Controlan también las vías de comunicación de ciertas células, evitando que se activen de forma normal por estímulos propios. Pero algo muy interesante es que modifican cómo se presentan a las células de las defensas los pedazos de información que traen, que identifican las sustancias extrañas y las sustancias propias. Por este motivo, ellos permiten que se sigan presentando las sustancias extrañas a las células de las defensas para que podamos montar defensas y defendernos de infecciones. Por este motivo los antimaláricos se consideran que no disminuyen las defensas, no inmunosuprimen, o sea, no aumentan el riesgo de infección, pero al mismo tiempo controlan o evitan que se presente la información de las sustancias propias a las células de las defensas y así disminuyen la respuesta inadecuada de nuestro sistema de defensas hacia lo propio. Y esto va a permitir que obtengamos control de la enfermedad sin un aumento del riesgo de la infección. Adicionalmente, protegen frente a los efectos inflamatorios de la luz ultravioleta sobre la piel y esto es fundamental dentro del proceso de cómo se activa o cómo se da mucha de la parte de la inflamación en el lupus eritematoso sistémico. Por este motivo se consideran medicamentos seguros que nos ayudan a controlar la inflamación. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de estos medicamentos? Un montón. Ayudan a buscar y lograr control de la enfermedad. Entonces, cuando se utilizan solos o en monoterapia, incluso son suficientes a veces para controlar inflamación articular, inflamación de la piel, síntomas sistémicos como fatiga o fiebre. Se pueden utilizar también cuando hay inflamación del cuero que cubre el corazón, que se llama pericardio, o del cuero que cubre el pulmón, que se llama pleura. Pero también cuando se utilizan de forma combinada con inmunosupresores como prednisolona, metotrexato, micofenolato, ciclofosfamida, hace que la respuesta a estos tratamientos sea mejor y que la probabilidad de falla del tratamiento sea menor, o sea, que aumentan las posibilidades de éxito del tratamiento. Adicionalmente, previenen la aparición de complicaciones. Cuando yo tengo lupus y tomo antimalárico, disminuye la probabilidad de que haya inflamación del riñón, que es una complicación grave, disminuye la probabilidad del sistema nervioso central, como el cerebro, la médula espinal, disminuye la probabilidad de actividad en la sangre por culpa del lupus, disminuye la probabilidad de recaídas de la enfermedad. Adicionalmente, se considera que tiene una cosa que se llama efectos pleiotrópicos, o sea, efectos que todavía no sabemos por qué suceden y que creemos que no tienen una relación directa con el control de la inflamación en el lupus, pero que son beneficiosos. Disminuye la elevación de colesterol y del colesterol malo cuando hay situaciones de inflamación en lupus. Mejora cómo el cuerpo maneja el azúcar, entonces disminuye ese aumento de azúcar que se puede dar con ciertos medicamentos. Disminuye la aparición de coágulos o trombos, disminuye la aparición de infartos o eventos cardiovasculares en lupus. Adicionalmente, disminuye la frecuencia de las recaídas y disminuye la probabilidad de muerte en lupus eritematoso sistémico. Nuevamente, por este motivo es que consideramos que estos medicamentos son estándar de tratamiento, son estándar de manejo, y por todos los beneficios que traen y su perfil de seguridad tan bueno, consideramos que todo paciente, a no ser que tenga una contraindicación, debería estar recibiendo estos medicamentos. ¿Y cómo los utilizamos? Pues bueno,
Se utilizan de vía oral, como yo lo había mencionado, con tabletas. Generalmente la dosis la ajustamos o la tenemos según el tamaño de las personas, según el peso de las personas ajustaremos la dosis. Esta dosis, luego de ser adaptada al peso, lo debemos tomar con un estómago lleno. Se pueden combinar con otros medicamentos en lupus eritematoso sistémico. Si yo estoy tomando antimalárico, puedo tomar otros medicamentos como metotrexato, micofenolato, se puede utilizar ciclofosfamida, se pueden utilizar medicamentos biológicos. Se considera que las interacciones con otros medicamentos de los antimaláricos son pocas, son medicamentos muy seguros. Ahora, su efecto se demora en aparecer. Desafortunadamente son medicamentos que se demoran en empezar a actuar y solamente luego de 2 a 4 meses de uso continuo es que vamos a ver la mejoría o los cambios en la persona. Por eso muchas veces, sobre todo cuando hay situaciones que amenacen la vida o la función de un órgano, vamos a utilizar medicamentos antimaláricos combinados con otros como prednisona, glucocorticoides, metotrexato o micofenolato. Y eso lo debemos tener en cuenta para no afanarnos, para que si en 1 o 2 semanas no hemos visto una super mejoría, no perder la fe, no perder la paciencia. Es incómodo estar enfermo, pero estos medicamentos van a ser muy importantes. Y a veces los dejamos de tomar porque creemos que no están haciendo nada y ahí es cuando se vienen las recaídas. Entonces el mensaje es no caigamos en la falta de adherencia, que muchas veces las recaídas son porque dejamos de tomar el medicamento, que creemos que es muy suave y que no es importante, y mentiras, es uno de los medicamentos más importantes en esta enfermedad. ¿Vale? Ahora, adicionalmente, cuando se está tomando medicamentos antimaláricos, a pesar de que son muy seguros, siempre debemos informar al equipo de salud que lo estamos tomando. Por si algún día pasa algo, hay algún evento adverso, nos van a empezar algún medicamento, creemos que algo no está yendo como debe estar, nosotros estar conscientes y tener la información clara de qué se está usando y no se está utilizando para poder hacer los ajustes del manejo de forma adecuada y de forma concienzuda. Los antimaláricos son muy seguros. En ocasiones pueden causar náuseas o dolor de estómago que puede mejorar durante el tiempo del uso. Es poco frecuente, pero pueden causar pigmentación de la piel. A veces pueden causar debilidad muscular o anemia, pero esto es muy raro, generalmente en personas que tienen una enfermedad muy rara que se llama porfiria o un déficit de una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, aunque esta última cada vez queda la duda de si sí es importante o no, porque no es usual que midamos esta enzima para utilizar los antimaláricos y los reportes de complicaciones con el déficit de esta enzima son muy raros en la literatura. Estos medicamentos no causan daño renal, antes protegen el riñón. Eso sí, necesitan un riñón lo suficientemente bueno que sea capaz de eliminar el medicamento para así evitar que se acumule en el ojo. Y ahorita vamos a hablar más adelante del ojo en antimaláricos, que a veces es uno de los temores grandes de los pacientes que los utilizan. Entonces, muchas veces cuando una persona está en diálisis, al no tener muy claro cómo se está botando el medicamento, puede que no lo utilicemos en estas situaciones. Pero menos del 10% de las personas que utilizan antimaláricos tienen efectos adversos. ¿Vale? Y estos generalmente, como ya lo dije, son leves y usualmente son transitorios. Pueden dar a veces brotes en la piel, es raro pero puede suceder. Hay gente que es alérgica a los antimaláricos y hacen algún brote en la piel que los tenemos que suspender, pero es nuevamente infrecuente. A veces puede dar una pigmentación, una coloración amarilla de la piel, pero esto es inusual y se da usualmente con la quinacrina, que no lo utilizamos actualmente en el país. Puede causar algo de sequedad en la piel, puede causar algo de cólicos, a veces puede dar dificultad en cómo se acomoda el ojo, pero eso lo vamos a hablar más adelante en la parte de ojo. A veces se puede depositar en la retina, que es una de las capas posteriores del ojo, y a veces puede depositarse en la córnea, que es una de las capas anteriores del ojo. Pero más adelante vamos a profundizar en el ojo para que tengamos tranquilidad de que esto es inusual, esto es raro y usualmente no es grave. ¿Por qué? Porque se detecta a tiempo con seguimiento por oftalmología. ¿Vale? Otros efectos adversos menos comunes pueden ser dolor de cabeza, dolor muscular, irritabilidad, nerviosismo, dolores de cabeza, insomnio, pero son muy infrecuentes. En ocasiones pueden inducir convulsiones o delirium o síndromes de confusión, pero nuevamente esto es infrecuente. Nosotros lo tenemos en cuenta cuando estamos estudiando esto, pero es inusual que nos encontremos con estos efectos adversos. Pero nuevamente les digo, por eso siempre es importante que si alguien está tomando algún antimalárico, informarlo al personal de salud para que estemos enterados de que se está utilizando y si llegara a haber algún síntoma extraño o algo que nos llame la atención, tener en cuenta qué está tomando y qué no está tomando el paciente. Algo muy importante es que los antimaláricos, la cloroquina y la hidroxicloroquina, pueden exacerbar las lesiones de la psoriasis
Entonces, en personas que tienen lupus y que tienen psoriasis, les advertimos que puede haber una exacerbación de las lesiones en piel de la psoriasis y es tan importante el antimalárico que nosotros lo que hacemos es utilizar el medicamento y advertir, por si se descompensa la psoriasis, que dermatología nos ayude a controlarla con medicamentos para no tener que parar el antimalárico. Ahora, los antimaláricos son tan seguros que se consideran seguros para su uso en el embarazo. Se pueden utilizar durante el embarazo y la lactancia, no aumentan el riesgo de infecciones ni en el bebé ni durante el embarazo, no aumentan el riesgo de malformaciones. Muy importante, previenen complicaciones. ¿Esto qué hace? Que como el antimalárico ayuda a controlar la enfermedad, cuando controlamos el lupus durante el embarazo tenemos menor probabilidad de parto pretérmino, de retraso de crecimiento intrauterino de ese bebé y de preeclampsia o eclampsia. Y adicionalmente, en las mamás que tengan o no tengan lupus, que tienen un anticuerpo que se llama RHO, los antimaláricos previenen que este anticuerpo pase y cause daño en el sistema de conducción del corazón del bebé. O sea que protege al bebé de complicaciones por anticuerpos que pueden producir las mamás que tienen lupus eritematoso sistémico. Entonces no los paramos durante el embarazo, los mantenemos durante el embarazo porque protege el embarazo y protege al bebé. Y ahora vamos a un tema que siempre todo el mundo se asusta con los antimaláricos y es el ojo. Los antimaláricos no te van a dejar ciego. Los antimaláricos son medicamentos muy seguros. ¿Pueden tener efectos adversos en el ojo? Sí. Lo importante es que los conozcamos. Lo importante es que nosotros, los médicos que formulamos antimaláricos, estaremos alerta y vigilando que no vaya a aparecer nada. Entonces, hay 3 efectos adversos principales. El primero, que es molesto, pero que no es grave y que es transitorio, es un defecto de acomodación. La pupila, que es por donde nosotros vemos, tiene un músculo alrededor que es el iris, que se abre y se cierra para nosotros poder enfocar bien. Los maláricos a veces durante 1 o 2 semanas cuando se están empezando a tomar hace que ese músculo no funcione bien del todo y las personas tienen problemas de acomodación, entonces tienen problemas de enfocar. Esto no nos va a dejar ciegos, es transitorio y usualmente con el tiempo pasa y deja de molestarlo. Hay pacientes que definitivamente no toleran el medicamento y en ellos se suspenden, pero muchas veces le pedimos un poquito de paciencia al paciente porque una vez pasa 1 o 2 semanas esto pasa y no sucede nada más. A veces se pueden depositar en una de las capas de delante del ojo que se llama córnea, hacen unos depósitos que pueden dar como unos cucullitos o una visión de unos punticos brillantes que cuando sucede esto paramos el medicamento y no lo volvemos a utilizar nuevamente. Generalmente el oftalmólogo se da cuenta y ve esto mucho antes de que el paciente sienta algo. El oftalmólogo da el reporte, se suspende el medicamento y no pasa a mayores. Y la más famosa es que el medicamento se puede depositar en una de las capas posteriores del ojo que se llama retina y puede causar daño en esta capa y si se utiliza por mucho tiempo y ese daño pasa desapercibido por mucho tiempo, podría afectar cómo se perciben ciertos colores y la agudeza visual. ¿Cuál es el cuento con esto? Esto no sucede con una sola toma. Esto no es que me tomé 3 días el antimalárico y me quedé ciego y se me dañó la retina. No funciona así. Esto sucede cuando se toman dosis muy altas, por encima de la dosis permitida para el peso, por tiempos muy prolongados. O sea, dosis muy altas por más de 5 a 10 años. Nosotros usualmente no utilizamos las dosis mayores que las que son permitidas para el peso porque queremos que los antimaláricos se utilicen de forma indefinida. Entonces realmente lo que hacemos es un ajuste del medicamento por el peso para evitar esta complicación en personas que son muy delgadas, que tienen desnutrición, que tienen una edad avanzada, que son pequeñas, que el riñón no funciona bien. Muchas veces bajamos incluso un poco más la dosis de los antimaláricos para prevenir esto. Lo más importante, esto sucede en menos de 1 de cada 5.000 personas que toman los medicamentos. Nosotros tenemos datos de nuestro grupo de lupus en ART Médica en Medellín, donde menos del 2% de nuestros pacientes con lupus tuvieron esta complicación con cloroquina o hidroxicloroquina. ¿Vale? Y lo más importante es que con la vigilancia que hacemos con el oftalmólogo, que usualmente se hace una primera revisión en el primer año de uso del medicamento, no hay que esperar a que el oftalmólogo lo vea a uno, nosotros formulamos el medicamento y mandamos a donde el oftalmólogo, pero no hay que esperar a que el oftalmólogo lo vea a uno para empezar el medicamento. Y luego de esa primera evaluación, según los riesgos que tenga el paciente se ve a los 5 años y después cada año o queda en seguimiento anual con el oftalmólogo y el oftalmólogo se dará cuenta mucho antes de que el paciente sienta algo y si el oftalmólogo se da cuenta de algo, se suspende el medicamento y no pasa a mayores. Por eso consideramos que es un medicamento muy seguro porque tenemos cómo vigilar uno de los efectos adversos más importantes. Ahora, astigmatismo, presbicia, miopía, necesidad de lentes porque veo borroso, porque ya no veo tan bien de lejos o de cerca, esas cosas no las causa el antimalárico, entonces no le echemos la culpa al antimalárico.
El antimalárico no da cataratas. Antes el antimalárico nos ayuda a que no nos den cataratas porque permite que no usemos tanta prednisolona que sí da cataratas. El antimalárico no da glaucoma, no aumenta la presión dentro del ojo, no le importa para nada la presión del ojo, o sea que se considera un medicamento muy seguro si hay alguna de las otras enfermedades oculares. El mensaje nuevamente es, utilicemos el antimalárico, seamos adherentes, es un medicamento muy seguro que trae muchísimos beneficios. Acá tenemos que comentar otras dos cositas, antimaláricos y tabaquismo. El medicamento no tiene ningún problema con el humo del cigarrillo, el medicamento no le hace daño, pero cuando fumamos, el cigarrillo hace que el medicamento no funcione todo lo que tendría que funcionar. Las personas que utilizan cigarrillo, el efecto benéfico de los antimaláricos no es tanto como en aquellas que no utilizan cigarrillo. Entonces el mensaje es, hombre, los antimaláricos nos dan tantas cosas buenas que si yo fumo, lo ideal es dejar de fumar para que me puedan dar todos esos beneficios. ¿Se pueden suspender los antimaláricos? Hombre, sí se pueden suspender, pero lo ideal es no hacerlo porque incluso en pacientes que llevan mucho rato con el lupus apagado, con el lupus inactivo, cuando se suspende el antimalárico hay un aumento del riesgo de recaídas, que es lo que no queremos. Muchas veces cuando hay una recaída nos toca usar prednisona, prednisolona, hay riesgo de que se inflame algún órgano, que tengamos daño en algún órgano, entonces preferimos evitar las recaídas y lo que hacemos en el tiempo es intentar buscar la menor dosis del medicamento que mantenga controlado al paciente. Todavía no sabemos cuál es esa dosis, no hay una dosis perfecta para todos los pacientes, hay estudios sobre todo en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, que sugieren que la medición de niveles del medicamento en sangre nos podría ayudar a buscar ese lugar donde tomo la menor cantidad de medicamento y no tengo riesgo de recaída. Pero eso actualmente no está disponible de forma comercial en la gran mayoría de las partes del mundo, por lo cual parece que vamos hacia allá un futuro, pero no sabemos cuándo vamos a llegar. Los antimaláricos no alteran cómo funcionan las defensas, sino altera cómo se reconocen las sustancias extrañas o ajenas, por lo cual no tienen ningún problema con ningún tipo de vacuna. No tengo que parar el medicamento para vacunarme, no tengo que parar el medicamento si me van a poner un refuerzo de vacuna, con ningún tipo de vacuna. Las vacunas y los antimaláricos, esa combinación se considera que es sana, que es segura, que ninguna le importa a la otra, entonces nos podemos vacunar tranquilamente si estamos tomando antimaláricos. Y también para las cirugías, los antimaláricos como no aumentan el riesgo de infección, como no disminuyen o no alteran cómo funcionan las defensas, simplemente lo que hacen es que previene que haya una buena presentación de lo propio a las defensas para que las defensas no nos ataquen lo propio, entonces se pueden utilizar también cuando nos van a llevar a cirugía. Nuevamente hago el llamado, no dejemos de tomar el antimalárico, siempre seamos muy juiciosos con su toma porque son los medicamentos más sencillos, más suaves, que menos efectos adversos tienen y que nos da una gran cantidad de beneficios para el control de la enfermedad. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, quedaré disponible para preguntas y espero que les haya gustado y que nos quede el mensaje de que el antimalárico, aunque es uno de los medicamentos más sencillos, es uno de los más importantes en el manejo del lupus eritematoso sistémico. Hasta pronto.